Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, transistor JFET de efecto campo, y vamos a hacer aquí un caso de polarización por divisor de tensión. Tenemos aquí la fuente corriente, un divisor de tensión R1 y R2. Aquí sería por donde entraría la entrada o lo que queramos amplificar, si esto es un amplificador, un condensador para bloquear la corriente continua, y aquí en la salida estaría amplificada. Tenemos aquí las cuatro resistencias, las dos del divisor de tensión y la del drenador y de la fuente. Bien, entonces vamos a ver primero aquí el caso general. Tenemos aquí estaría el voltaje en la puerta, esto sería el voltaje en la fuente y aquí el voltaje en el drenador, que coincide aquí con el de la salida aquí. Entonces, voltaje en la fuente, como esto es un divisor de tensión, aquí no hay entrada por ahora de señal de entrada, entonces VG sabemos que la intensidad que entra en un transistor JFET es 0, por lo tanto aquí es un divisor de tensión, y VG será el voltaje total, VDD, por resistencia de abajo, R2, partido por la suma de las dos, R1 más R2. VG. VS, bueno, aquí vamos a dibujar la intensidad de drenador que pasa por aquí y es la misma que la que atraviesa la fuente. Caída de voltaje aquí, RD por ID. Y caída de voltaje aquí, bueno, y ese puesto vamos a poner ID. También el mismo, que es la misma, RS por ID. Además puede haber aquí una caída de voltaje, VDS. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuánto vale VS? VS vale, es la caída de voltaje de aquí al 0, o sea, RS por ID. VS es RS por ID. Como lo que quiero hallar yo es VGS, VGS es VG menos VS, VG es VDD por R2 entre R1 más R2, esto de aquí, y menos VS que es RS por ID. Tengo aquí una ecuación en el cual, bueno, luego veremos. La otra ecuación que tenemos en un transistor JFET es la de Shoxley de la corriente, que es la corriente que atraviesa el transistor igual a la de saturación y de SS por 1 menos VGS entre VGS de corte, pincho al cuadrado. Bien, aquí ¿qué tendremos? Vamos a copiar esta fórmula otra vez aquí abajo y tengo que VGS igual a esto, VDD por R2 partido por R1 más R2 menos RS por ID. Aquí tengo dos ecuaciones. Aquí esto es un valor que lo sé. VGS pincho también depende del transistor, ¿correcto? Aquí VGS, entonces en función de las resistencias que ponga, R2, R1, R2, VDD es un valor constante y esto si lo sé, esto es un valor conocido, y RS también será un valor conocido. Total, que aquí tenemos una incógnita que es ID, que la llamaremos Y, y VGS que es X. Y aquí tengo VGS, que sería la X, para representarlo en la gráfica, y I sub D, que es Y. Y aquí tenemos las variables que podemos representar en una gráfica y con eso hallar los valores. Vamos a hacerlo con un caso concreto. Y tengo aquí IDSS es 4 mA y pinch-off menos 3 voltios. Y estas son las resistencias. Voltaje en G, hemos dicho que será voltaje total 12 por resistencia de abajo, 27K entre la suma de las dos, 127. El K y el K se va, me queda 12 por 27 entre 127, 2,55 voltios. 2,55 voltios la podemos poner ahí aquí, 2,55 voltios. VG. V, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Dos datos de las resistencias y podemos ir ahora a buscar cuánto vale I sub D, es esto de aquí, hemos dicho que esto sería I sub D, ahora mismo no sé cuánto vale, y la I sub D que baja por aquí. Pero hemos dicho que VS será el de aquí, VD el de valor de aquí y VG el 255 que hemos calculado, VG. Entonces VS será la intensidad por la resistencia, I sub D por 680, vamos a ponerlo en CAS, 0,68. O sea, 0,68 I sub D. Por lo tanto, ya tenemos que VGS
será VG 2,55 menos 0,68 por I sub D. I sub D. Bien, y por otro lado, con la ecuación de Shockley tenemos que ID era igual a IDSS por 1 menos VGS partido por VGS pincho al cuadrado, de donde I sub D igual a la de masa saturación 4 por 1 menos VGS partido por VGS pincho, que es menos 3 al cuadrado. Esto ya podemos ponerlo como 4 por 1 más VGS partido por 3, el menos y el menos queda más, al cuadrado. Ahora vamos a representar estas dos ecuaciones, la A y la B, gráficamente, porque tenemos VGS, que mucho le llamaremos X, nos queda X, VGS igual a 2,55 menos 0,68 y a I sub D le llamamos Y. Despejo Y, paso al otro lado positivo y me queda 0,68Y igual a menos X más 2,55. Y por último paso este aquí, vamos a hacerlo aquí. Y igual a menos X entre 0,68 más 2,55 entre 0,68. Entonces, menos X entre 0,68, el inverso de 0,68 es menos 1,47. Con la calculadora hacemos inverso de 0,68, me queda menos 1,47x, más la división esta queda 3,75. He hecho todo esto para representar esta función gráficamente, y en función de x. Y la otra aquí es esta que tenemos aquí, que sería I sub D, hemos llevado a Y, y igual a 4 por 1 más VGS x partido por 3 al cuadrado. Y entonces estas son las dos gráficas que vamos a representar. Y el punto de corte de las dos es el que nos dará la solución. Y igual a menos 1,47x más 3,75. Y igual a menos 1,47x igual a menos 1,47x menos 47x más 3,75. Nos sale una recta que pasa por el punto 3,75, va de pendiente menos 1,47. La pendiente es menos 1,47. Y la otra que tenemos que representar es igual a 4 por 1 más x tercios al cuadrado. Igual a 4, paréntesis, 1 más x partido por 3 y todo al cuadrado. Vale. Corta en el punto 4, correcto, y aquí en el punto menos 3 también es correcto. Tenemos, aquí de la gráfica solo interesa de aquí hasta aquí, esto de aquí es incorrecto porque aquí esto es 0 la corriente y por aquí tampoco sube, sino que se queda aquí, está cortada. Entonces, ¿cuál es el punto de corte? Que es el que nos interesa, que es el que satisface las dos ecuaciones a la vez. Pues es este de aquí, vemos que es casi 4 miliamperios, o sea, vamos a poner 3,8 y aquí pues menos 0,2 voltios. 3,8 menos 0,2 voltios. Entonces, gráficamente, el voltaje es menos 0,2 voltios y la intensidad que pasa es 3,8 miliamperios. Podemos haber resuelto también esta ecuación sustituyendo y despejando y nos tiene que dar lo mismo. Hacemos gráficamente porque es más rápido, aparte que también vemos cómo evoluciona cómo puede funcionar el resultado. Y con esto acabamos esta sesión de polarización por divisor de tensión de un transistor JFET.